El espacio ocupado por Ingenio, en el sureste de Gran Canaria, tiene forma de estrecha franja triangular con 38 kilómetros cuadrados de extensión territorial. El barranco del Draguillo, al norte, sirve de divisoria con Telde, llegando a este límite hasta la bahía de Gando. Al sur es el cauce del Guayadeque el que marca el límite con Agüimes. Hacia el interior, al poniente, se encuentra con Valsequillo, justo en el borde de la caldera de los Marteles. Ingenio se eleva unos 300 metros de altitud sobre el nivel del mar y, a modo de suave rampa, desciende desde la cumbre entre los barrancos del Guayadeque y el del Draguillo hasta la costa. La costa de Ingenio es baja y casi lineal y se extiende unos 3 kilómetros sin casi promontorio alguno, salvo el Roque en la playa del Burrero. Históricamente, el municipio de Ingenio ha contado con dos núcleos de población importantes, el Carrizal y el pueblo del Ingenio. El territorio ocupado por lo que actualmente es Ingenio y Agüimes constituía uno de los 10 cantones en los que se encontraba dividida Gran Canaria. Parece ser que abarcaba esta demarcación desde el barranco de Balos al sur hasta el Draguillo al norte. En Guayadeque encontramos muchísimos vestigios de aquellas poblaciones prehispánicas que en el pasado habitaron la zona sureste de Gran Canaria. En las escarpadas paredes del barranco de Guayadeque podemos encontrar distintos vestigios de cuevas y oquedades que fueron destinadas a distintos usos. Uno de estos conjuntos fueron silos o graneros donde los antiguos canarios depositaban y guardaban los cereales obtenidos de las cosechas. Otras cuevas fueron destinadas para depositar a sus muertos. Muchos de los cráneos y momias que hoy podemos encontrar en el Museo Canario han salido de estas cuevas. Otras, las menos, parece que tuvieron uso como lugares de habitación. A finales del siglo XV, y sobre los vestigios de la población canaria, los castellanos fundan la villa de Agüimes en torno a lo que hoy se conoce como la Plaza de Nuestra Señora del Rosario. La villa de Agüimes, por ser el centro urbano del señorío de los obispos de Canarias, se va a constituir en el principal núcleo de población del sureste de Gran Canaria. Desde los primeros años de la creación del señorío de Agüimes, los litigios entre el Obispado de Canarias y el Consejo de la isla fueron frecuentes. El Consejo, en representación de los intereses de la corona, no reconocía, como señorío de Agüimes, los terrenos al norte del barranco de Guayadeque, es decir, lo que hoy es el municipio de Ingenio. Esta zona, provista de agua de los nacientes del barranco de los Aromeros y de una amplia dehesa, era apetecida por los particulares. Sin embargo, los obispos de Canarias insistieron una y otra vez que aquellos terrenos eran suyos. El señorío de Agüimes fue una concesión de los reyes católicos, don Fernando y doña Isabel, al obispado de Canarias. La carta de merced y privilegio del lugar de heredamiento de Agüimes al obispo Fray Miguel López de la Serna fue firmada en la villa de Carmona el 10 de abril de 1491. Como bien recoge el texto de otorgamiento del señorío de Agüimes, con esta donación los obispos de Canarias quedaron como dueños absolutos de las personas y bienes de la villa de Agüimes. Los obispos de la diócesis de Canarias, como señores, concedían, siempre en calidad de arrendamiento, las tierras, las aguas y demás bienes. Como pago a estas concesiones, recibían diferentes rentas, algunas veces en moneda y otras en especie. El señor obispo nombraba al alcalde ordinario, al juez, al alguacil, al alcalde de aguas, al escribano público y al mayordomo. Estas eran las autoridades locales que informaban al obispado de cuanto acontecía en la villa. No obstante, los propios obispos inspeccionaban personalmente sus tierras. Pero los señoríos respondían a una sociedad
con mucha reminiscencia del medievo. A medida en que las ideas de justicia social se fueron extendiendo por Europa, en España se cuestionó la legalidad y rentabilidad de los señoríos y mayorazgos. Los privilegios de los señores chocaban con los principios de igualdad y justicia pregonadas por las burguesías europeas. Las ideas liberales triunfaron por vez primera en España en las llamadas Cortes de Cádiz, las cuales decretaron en 1812 la supresión de todos los señoríos jurisdiccionales y convirtieron en propiedad privada los señoríos solariegos. Pero este decreto no llegó a ejecutarse. Fernando VII restablece la monarquía absoluta y deroga todos los decretos emanados de las Cortes de Cádiz y de la Constitución de 1812. No sería hasta 1837, con la llegada de los liberales al gobierno de la monarquía de Fernando VII, cuando tenga lugar la supresión de los señoríos españoles y, por consiguiente, el señorío episcopal de la villa de Agüimes. El escudo heráldico de la villa de Agüimes está rodeado por un cordón episcopal y por la leyenda que dice Cámara Episcopal de la villa de Agüimes, y que nos recuerda el pasado del antiguo señorío de Agüimes. Correspondía a los campesinos roturar las tierras, sembrarlas y realizar todas las tareas necesarias para recoger la cosecha. Una parte del fruto de la tierra iba a la despensa del Obispado de Canarias. Algunos arrendatarios, que disponían de los recursos necesarios, realizaron canalizaciones y acequias para llevar el agua a las parcelas en explotación. Así aseguraban las cosechas y conseguían un mayor rendimiento. Pero esto no era lo normal en aquellas tierras de secano, dedicadas en gran parte al pastoreo. Pero además de las tierras, los obispos de Canarias también arrendaron y concedieron las aguas que discurrían por los barrancos y brotaban de los nacientes, así como otorgaron licencias para extraer el agua de pozos y galerías. Pronto se crearon heredades para administrar las aguas. En el caso de las aguas del barranco de Guayadeque, la heredad de la Real Acequia de Aguatona canalizó las 3/4 partes del caudal que corría por el barranco de Guayadeque hasta la Vega Mayor o Vega de Aguatona, lo que en la actualidad es aproximadamente el casco de la Villa de Ingenio. La heredad de Santa María de la Villa de Agüimes administraba la 1/4 parte del caudal más el denominado Hilo del Pueblo, destinado al abastecimiento de la población residente en la villa de Agüimes. Esta desigualdad del reparto de las aguas obedece a que en la Vega de Aguatona, así se denominaba a gran parte de lo que hoy es el municipio de Ingenio, se estableció un ingenio azucarero y grandes extensiones de plantas de caña de azúcar, además de viñedos y árboles frutales. Las tierras del Carrizal eran regadas con las aguas de un heredamiento del Guayadeque, de la zona llamada El Escobonal. Entonces el Carrizal era una franja de terreno de regadío entre el barranco de Guayadeque y el de los Aromeros. En el barranco de los Aromeros existió otro heredamiento que recibió el nombre de las Majoreras, que regó la denominada Huerta del Carrizal. Parece ser que el azúcar en Gran Canaria la introdujo Pedro de Vera, conquistador y gobernador de la isla, que hizo venir de Madeira a personas conocedoras de la caña de azúcar. El primer propietario del ingenio azucarero fue Antón Pérez Cabeza, mercader judío que había obtenido licencia para levantar un ingenio azucarero en la Vega de Aguatona, perteneciente a la villa de Agüimes. Antón Pérez concertó en enero de 1518 la venta de su ingenio a Alonso de Matos. En escritura pública, levantada entonces, se puede leer la compra del ingenio, tierras, aguas, cañas, bestias, esclavos y otras cosas que Antón Pérez Cabeza le vendió en la Vega de Aguatona, cerca del lugar de Agüimes, según se contiene en escritura pública otorgada ante Pedro Ortiz,
escribano público de Gran Canaria, el 5 de enero del citado año de 1518. Como el proceso de producción de la caña de azúcar necesitaba una fuerte inversión de capital, Alonso de Matos invirtió su capital para rentabilizar el ingenio azucarero. La complejidad de la producción azucarera atrajo a los maestros, oficiales, peones y esclavos propios de las labores que se debían realizar en los ingenios. Esta población fue estableciéndose en los terrenos próximos a las dependencias azucareras. Así, poco a poco, se estableció un núcleo de población que pronto tuvo personalidad propia, al que se denominó el ingenio. El cultivo de la caña de azúcar necesita suelos fértiles, abundante agua y temperaturas cálidas en altitudes inferiores a los 500 metros. Estos condicionantes se manifestaban en la entonces denominada Vega de Aguatona. La zona en la que se llevaba a cabo el cultivo de la caña de azúcar hasta 1516 es la que abarca los parajes de la cañada del hospital del primitivo ingenio. El cultivo de la caña de azúcar se extendía hasta el barranco de Aguatona. El ingenio azucarero constituyó un polo de atracción demográfico y de desarrollo económico de vital importancia, ya que aglutinó a una población que 3 siglos más tarde adquirirá la entidad demográfica suficiente como para convertirse en municipio. Por diversas razones, entre ellas la acumulación de deudas, Alonso de Matos arrendó el ingenio de la Vega de Aguatona en 1524 a García de Gibraleón. En sucesivos años, la propiedad del ingenio azucarero fue cambiando de propietarios, hasta que a finales del siglo XVI se consuma el abandono de la actividad azucarera en la Vega de Aguatona. La pujanza de la producción azucarera había cesado desde mediados del siglo XVI. Las dependencias del ingenio azucarero se vendieron y con esta venta concluyó la actividad azucarera. El cercado de la Bagacera y la Torre pasaron a manos de los Fullana. El molino de Pan Llevar, los Parrales y Majuelos fueron de Hernando Rosado, y las casas de moliendas, casas de caldera y otras dependencias pasaron a manos del regidor Sancho Martín y Cubas. En los primeros tiempos, la mayoría de los propietarios de los terrenos ubicados en el lugar del ingenio residían en el poblado de Agüimes. Eran los medianeros, arrendatarios y los criados o asalariados los que tenían que desplazarse diariamente desde la villa, en jornadas de mañana y tarde, para atender los cultivos cada día más extensos. Estas incomodidades y la pérdida de tiempo originada por los desplazamientos dio lugar a que, estando ya constituido ingenio como más importante pago de Agüimes, procurasen ir construyendo sus viviendas en sitios más próximos al lugar donde realizaban sus trabajos, asentándose definitivamente con sus familias en el lugar de las plantaciones e industrialización de la caña azucarera, o sea, en el ingenio. Muy pronto se fueron ocupando los terrenos más aptos para el cultivo con sencillas viviendas. Gracias a la información que el obispo Dávila recogió en 1737, sabemos que en el pago del ingenio había 172 vecinos, es decir, aproximadamente 860 habitantes. Este núcleo demográfico estaba asentado en un hábitat concentrado, ocupando sus edificaciones ambas márgenes del barranquillo del ingenio. La margen izquierda de este pequeño barranco constituyó durante la etapa azucarera una amplia superficie de cañaverales y, al decaer la producción azucarera, las tierras se orientaron hacia el cultivo del secano. Los preceptos religiosos estuvieron siempre muy arraigados en las poblaciones hispánicas.
Los deberes con los mandamientos de la religión católica estaban firmemente arraigadas en la población. Acudir a la parroquia de San Sebastián de la Villa de Agüimes suponía, para los vecinos del Ingenio, cruzar el barranco de Guayadeque, que entonces, en muchos días de los meses de invierno, venía crecido. Por esta razón se hizo necesario, a medida que creció el vecindario en torno al ingenio azucarero, levantar un templo donde celebrar el culto. La construcción de la primitiva ermita, de una sola nave, con un crucero, 2 capillas y una torre cuadrangular adosada a la fachada, levantada en devoción a la Virgen de la Candelaria, podemos situarla entre los años 1565 y 1573. En 1576, Juan y Baltasar Fullana donan al ermitaño de la ermita de Nuestra Señora de la Candelaria un pedazo de tierra de regadío para que la cultive y contribuir de esta manera al servicio de la ermita. En 1735, los vecinos del Ingenio, a pesar de contar ya con su ermita, siguen dependiendo de la parroquia de San Sebastián de Agüimes. Por esta razón, y contando el vecindario con algo más de 900 habitantes, convirtiéndolo en el más importante núcleo de población del sureste de Gran Canaria, solicitaron al obispo, don Pedro Manuel Dávila, la creación de una parroquia. Se inicia el expediente de esta el 24 de abril de 1804. El obispo Dávila Cárdenas, que fue bautizado como Pedro Manuel, nació en Molbeltrán, localidad abulense situada en el Valle de Tietar, en la Sierra de Gredos. Dávila Cárdenas fue nombrado obispo de Canarias el 6 de agosto de 1731. A Gran Canaria llegó el 9 de junio de 1732, donde tomó posesión de su mitra y juró los estatutos del Cabildo Catedralicio al día siguiente. Largo ha sido el proceso en el cual los vecinos del Ingenio han buscado en las autoridades eclesiásticas la construcción de una parroquia. Con el obispo Dávila se inició el expediente para la creación de una parroquia en el pago de El Ingenio. Sin embargo, no fue tarea fácil conseguir la creación de la parroquia, pues las autoridades eclesiásticas de la Villa de Agüimes se oponían. Tuvo que ocurrir un hecho insólito para que la resolución del expediente se agilizara con toda la urgencia que exigían las circunstancias. El hecho acontecido fue que falleció en El Ingenio una señora llamada María Romero Moya. Las abundantísimas aguas que discurrían por el lecho del barranco de Guayadeque, debido a una crecida, impidieron que el cadáver fuese trasladado a la parroquia de San Sebastián de Agüimes para recibir sepultura en el cementerio de aquella parroquia, y el cuerpo tuvo que permanecer 3 días en El Ingenio hasta que la fuerza de las aguas disminuyera e hiciera posible llevarlo a la Villa de Agüimes. El descontento general de los vecinos del pago del Ingenio ante tal acontecimiento los llevó a quejarse al obispo y solicitaron autorización para construir un cementerio. El obispo, convencido de la necesidad y justicia de la petición, accedió al ruego. Fueron los hermanos Fullana y Grimón los que donaran el solar, segregando una parcela de su propiedad, lo que hoy conocemos como el Cercado de la Virgen. El luctuoso hecho que antes relatábamos y las consecuencias funestas que del mismo se derivan, así como la construcción del cementerio, fueron eventos que agilizaron la creación de la parroquia. Don Manuel José Verdugo y Albiturría nació en Las Palmas de Gran Canaria el 22 de agosto de 1749. Los primeros estudios los realizó en el convento de Santo Domingo, en Vegueta, cerca de su casa natal. En la calle Castillo aún podemos contemplar el escudo de la familia Verdugo, en la parte alta del fronte de su casa. El león corresponde a la familia Verdugo, de origen castellano, y las estrellas a los Albiturría, de origen vasco. Don Manuel José Verdugo fue ordenado sacerdote el 26 de julio de 1772 a los 23 años y fue nombrado obispo de Canarias 24 años después, concretamente el 27 de junio
de 1796. Durante los 18 años de su pontificado se crearon en Gran Canaria las parroquias de San Mateo, Valsequillo, Santa Lucía de Tirajana, Mogán e Ingenio. Don Manuel Verdugo murió el 27 de septiembre de 1816 en el Palacio Episcopal de Las Palmas y fue enterrado en la capilla del Santísimo de la Catedral de Santa Ana. El obispo Verdugo es el único canario hasta ahora que ha ocupado la sede episcopal de la diócesis canariense rubicense. La inauguración de la parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria tuvo lugar el 30 de noviembre de 1815 con una misa solemne oficiada por el dominico don José Lozano. En el ofertorio, don José Hernández Romero, escribano público de la villa de Agüimes, leyó la orden del obispo don Manuel Verdugo en la cual se levantaba la parroquia de El Ingenio. En el culto predicó don Domingo Westerling del Castillo, que había apostado por la creación de la nueva parroquia. El primer cura asignado a la parroquia del Ingenio fue don José Martínez de Escobar, que la regentó durante 3 años. Fue este párroco quien firmó el acta de constitución de la parroquia. Los vecinos del Ingenio ya no necesitaban desplazarse al templo de San Sebastián de la villa de Agüimes para bautizar a sus hijos, contraer matrimonio o registrar las defunciones. Ya disponían de un sacerdote fijo que atendía sus necesidades espirituales, entre ellas la celebración de la misa dominical. A la par que los vecinos del Ingenio buscaron la independencia eclesiástica respecto de la villa de Agüimes, también lo hicieron en el siglo XIX por lo tocante a la administración civil. Con la creación de los municipios surgió en el Pago del Ingenio el deseo de constituirse en municipio independiente, lo que lograron en 1816. El primer alcalde fue don José Ramírez, subteniente del Regimiento de Milicias Provinciales de Telde. Contaba el municipio del Ingenio con algo más de 2.500 habitantes. No había entonces servicios públicos ni medios económicos para establecerlos y, por no tener, no disponía tampoco de un local donde instalar la oficina del nuevo municipio, viéndose obligado a hacerlo en una modesta casa alquilada. El Carrizal, desde los comienzos hispánicos, fue uno de los lugares importantes del señorío temporal de los obispos canarios. Era sitio apetecible por la existencia de sus aguas y por estar lo suficientemente apartado de la costa, lo que le alejaba del peligro de ser sorprendido por los piratas que, con frecuencia, se acercaban a sus playas. Su nombre, evidentemente, es hispánico, que significa sitio de carrizos. Carrizos, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es una planta gramínea, indígena de España que se cría en lugares pantanosos junto a las aguas. El Carrizal de Agüimes no tuvo ermita hasta la segunda mitad del siglo XVII. Fue en 1657 cuando pensó construirla el capitán don Juan Ambrosio Betancourt, hermano del fundador de las Salinas y el Castillo del Romeral, uno de los principales dueños de la acequia del Carrizal. Terminado el expediente de necesidad y utilidad, que siempre se hacía para levantar una ermita, don Juan Ambrosio se dirigió al provisor y vicario general con todas las escrituras y el informe favorable del cura de la villa y su teniente, solicitando licencia para construir una ermita en el Carrizal
con la advocación de Nuestra Señora del Buen Suceso. La contestación del obispado, concediendo a los vecinos la edificación de una ermita en el Carrizal, lleva fecha de 5 de agosto de 1658 y dice que estando suficientemente dotada la deseada ermita del Buen Suceso, con un día y una noche del agua de su heredad, con 4 fanegas de tierra y 50 reales en dinero cada año, daba su licencia para labrar y fabricar la dicha iglesia y ermita de la advocación de Nuestra Señora del Buen Suceso, de la parte que quisieren y sitio que eligieren en dicho lugar del Carrizal que más apropiado sea. El 3 de septiembre de 1675, don Andrés Romero dejó asentado en el libro una serie de mandatos, de los que entresacamos los siguientes: que la fiesta de Nuestra Señora se haga el 15 de agosto de cada año, que se ladrille la iglesia y se haga campanario, y en él se ponga, con la mayor brevedad que se pudiere, su campana. La ermita de El Carrizal fue erigida parroquia en el pontificado de don José Proceso Pozuelo y Herrero. El 19 de abril de 1886 recibió el Cabildo Catedralicio un oficio del provisor y vicario general para que informaran sobre la creación de la parroquia del Carrizal. Y el 11 de octubre del mismo año, el doctoral dio su informe favorable tras la aprobación del rey Alfonso XIII. El 15 de marzo de 1888, el obispo, don José Proceso, decretó la creación de la parroquia de Nuestra Señora del Buen Suceso del Carrizal. Pero la creación de la parroquia del Carrizal no resolvió del todo los problemas habidos entre las parroquias y los ayuntamientos de Agüimes y del Ingenio, en lo relacionado a los límites. Por esta razón, el 29 de diciembre de 1906, el obispo, don José Cueto y Díez de la Maza, declara que la parroquia del Carrizal queda separada, desmembrada y dividida de parroquias del Ingenio y Agüimes, a partir del día 1 de enero, cuando empiezan a regir los presupuestos. El primer párroco del Carrizal fue don José Lucena y Llamas, quien emprende, con el esfuerzo de la pequeña comunidad de principios de siglo, la tarea de la construcción del templo parroquial. Don José Lucena, durante su estancia en la parroquia, residió en la casa de finca que el seminario tenía en el Carrizal, en la zona conocida por el Toril, junto al barranco de los Aromeros. Esta casa del seminario fue mandada a construir por el obispo don Diego López de Burgos, aunque por el origen familiar pasó a la historia con el sobrenombre de don Diego de Muros. El origen de la construcción de la casa del obispo del Carrizal hay que situarlo en la primera visita que don Diego de Muros realizó a sus dominios del señorío de Agüimes en 1497. Probablemente el obispo mandó construir una casa y huerta con todos los elementos propios de la labranza para dejar constancia ante el consejo de la isla que aquellas tierras le pertenecían. El entonces gobernador de la isla mandó derribar la casa por considerar que había sido levantada en terreno realengo, sobre el que no tenía título de propiedad el obispado. Sin embargo, las quejas del obispo, don Diego de Muros, ante la corte, dieron resultado y el gobernador debió reedificar la casa del obispo a su costa. El obispado cedió la casa y la huerta del Carrizal al seminario para contribuir a sus sostenimientos. En los primeros decenios del siglo XX, el seminario vendió la casa y la huerta a particulares. Posteriormente, el ayuntamiento del Ingenio la adquirió y restauró. Don José Cueto y Díez de la Maza nació el 4 de noviembre de 1839 en Cantabria, en un pago entre las poblaciones de Rigorbo y Yermo. Fue ordenado sacerdote en 1863. El 1 de junio del año 1891 fue nombrado obispo de Canarias.
tomó posesión de su obispado el 14 de octubre del mismo año. Siendo don José Cueto obispo de Canarias, se le concedió a la Catedral de Santa Ana el título de basílica y Nuestra Señora la Virgen del Pino obtuvo la coronación canónica. Don José Cueto creó las parroquias de La Luz, en La Isleta, la de Puerto de Cabras, en Fuerteventura, y la del Buen Suceso, del Carrizal. El padre Cueto, como se le conocía popularmente, murió en su palacio episcopal de Las Palmas el 17 de agosto de 1908. Según sus deseos, fue enterrado en la capilla del Colegio San José de las Dominicas, en Las Palmas. El acto de inauguración de la parroquia del Buen Suceso, del Carrizal, fue anunciado con repiques de campanas y festejado con gran entusiasmo por los vecinos. Acompañaron al párroco don José Lucena, los párrocos don Antonio Moreno Marrero, de la parroquia de Agüimes, y don Juan Ramírez Sánchez, de la parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria del Ingenio. A mediados del siglo XIX, los feligreses del pueblo del Ingenio vieron la necesidad de construir un nuevo templo con mayor capacidad que la pobre ermita existente. Consecuentemente, el entonces párroco, don Santiago Sánchez Dávila, se reunió con el cabildo parroquial a fin de reunir 4.000 pesos para empezar las obras y pedir al gobierno de la nación ayuda económica. Esta ayuda económica no tardó en llegar a modo de 110.000 pesetas de subvención que debían ser destinadas a reparaciones de la ermita o la construcción de un nuevo templo. Pero unos vecinos rechazaron la nueva construcción, alegando que bastaban algunas reparaciones y ampliaciones en la ermita. Otros deseaban la construcción de un nuevo templo. Las discrepancias llegaron a establecerse sobre el lugar donde debía levantarse o ubicarse el templo. Todas estas desavenencias derivaron en la pérdida de la subvención ministerial. Transcurría el tiempo y cuando ya ni se pensaba en la nueva iglesia, ocurrió la noticia de que el hijo del pueblo, don Francisco Dávila Ramírez, había legado una importante cantidad para su construcción. Efectivamente, don Francisco Dávila, hijo de Francisco y Tomasa, el 17 de julio de 1880 había declarado ante 5 testigos que prometía dejar la mitad de sus bienes a la hora de su muerte para la construcción y edificación de una iglesia a Nuestra Señora de la Candelaria, nombrando como albaceas a don Matías Dávila Pérez y a don José Espino Suárez. Poco después de su muerte, que tuvo lugar el 21 de mayo de 1894, se realizó la subasta de los bienes legados por don Francisco Dávila, que dieron el resultado de 12.551 pesos, unas 25.000 pesetas las de entonces. La noticia del generoso legado reforzó la idea de construir el nuevo templo. Por esta razón se celebraron enseguida nuevas reuniones para determinar la voluntad mayoritaria del pueblo respecto de la construcción y del lugar de la misma. En reunión celebrada el 15 de junio de 1896, a la cual asistieron 105 personas, se realizó una votación que dio como resultado 84 votos a favor del lugar de la plaza y 21 votos a favor del lugar de la palmita. En abril de 1900 se desplomó una parte de la ermita y se compuso, pero al poco tiempo volvió a desplomarse otra parte mayor y creyendo no ser susceptible de composición, se dio cuenta al obispo Fray José Cuetos y Díaz de la Maza. Este envió al señor canónigo de la iglesia catedral, don Zoilo Padrón, y al señor arquitecto, don Laureano Arroyo, quienes, habiendo analizado la situación, mandaron quitar lo que quedaba del techo y declararon ruinosas las paredes. En este estado de cosas, el alcalde, don Francisco Pérez Medina, remitió un oficio a los señores albaceas manifestándoles la voluntad del pueblo sobre el templo y nuevamente se acudió al señor obispo para darle cuenta de lo ocurrido, autorizando el inicio de las obras el 27 de julio de 1900.
El 29 de enero de 1901, el obispo, don Fray José Cueto, bendijo y colocó la primera piedra del actual templo de Nuestra Señora de la Candelaria. Lo primero que se construyó fue el salón de la sacristía, que se habilitó para la reserva del Santísimo. Después se procedió al derribo de la ermita y al levantamiento del nuevo templo, advirtiendo a la Junta que en los planos figuraban las torres colocadas fuera de la superficie rectangular de la planta del templo, impidiendo así el paso por la calle norte. Solicitaron permiso al señor obispo para corregir los planos en tal sentido. El señor obispo contestó enseguida favorablemente a su petición. A principios de 1908, la construcción del templo había llegado a feliz término. Solo quedaba pendiente la cubierta de la Torre Sur, que se llevaría a cabo en julio de 1948, siendo párroco don Andrés de la Nuez Rodríguez. Así que el nuevo templo de Nuestra Señora de la Candelaria fue bendecido solemnemente el 30 de enero de 1908, celebrando misa rezada el venerable párroco don Juan Ramírez Sánchez. Después del Evangelio, ocupó el púlpito el señor obispo, Fray José Cueto y Díez de la Maza, quien predicó por espacio de media hora sobre la significación e importancia de la nueva iglesia que se acaba de construir. Fue dura la tarea realizada por las distintas corporaciones que fueron desfilando por este ayuntamiento para conseguir el título de villa y el escudo heráldico como merecido premio al gran desarrollo que en todas las órdenes había alcanzado el ingenio. El primer intento de solicitud se hizo con fecha de 5 de junio de 1942, cuando, siendo alcalde presidente don Antonio Hernández Rodríguez, el Pleno de la Corporación Municipal, en sesión celebrada en la fecha anteriormente indicada, acordó elevar instancia al excelentísimo señor ministro de la Gobernación, solicitando para este término municipal el título de villa y su escudo heráldico. Con fecha 27 de mayo de 1944, transcurrido casi 2 años del acuerdo anterior, se intentó nuevamente acudir a la autoridad competente, reiterando la petición, como se deduce del siguiente acuerdo. La Presidencia expone la conveniencia de llevar a efecto el acuerdo adoptado el día 5 de junio de 1942 sobre la tramitación del expediente para solicitar del Ministerio correspondiente el título de villa para este pueblo. Acordándose por unanimidad, se procede a dar curso a lo acordado. Hasta abril de 1954, fecha en la cual don José Sánchez y Sánchez tomó posesión de la alcaldía del Ayuntamiento del Ingenio, no se había recibido resolución gubernativa sobre la solicitud mencionada, y este acuerdo, no sabemos por qué razones, quedó en suspenso. La Corporación Municipal insiste y en sesión del 14 de enero de 1956 se acuerda solicitar el título de villa y adoptar su escudo heráldico para este municipio. Otro acuerdo relacionado con el escudo heráldico es el adoptado en la sesión del 25 de diciembre de 1957. En el año 1977, siendo alcalde presidente de este ayuntamiento don Francisco Hernández Sánchez, se inserta en el Boletín Oficial del Estado el siguiente decreto. Real Decreto número 3090/1977 de 7 de noviembre, por el que se autoriza al Ayuntamiento del Ingenio de la provincia de Las Palmas a adoptar un escudo heráldico a fin de perpetuar en él con adecuada simbología y conforme a las normas de la heráldica. El expediente se sustanció con arreglo a las normas de procedimiento establecidas en las leyes de régimen local y en el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las corporaciones locales. La Real Academia de la Historia emitió su dictamen en sentido favorable. En su virtud,
A propuesta del Ministerio del Interior y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día 7 de noviembre de 1977, dispongo. Artículo único. Se autoriza al Ayuntamiento del Ingenio para adoptar su escudo heráldico municipal, que quedará organizado en la forma siguiente. Escudo de plata. El ingenio de moler caña de sable. Terrazado sinople y una vaca de plata andante, uncida a aquel. Al timbre, una corona real. Dado en Madrid a 7 de noviembre de 1977, firma don Juan Carlos I, rey de España. Posteriormente se le añadieron los 2 leones rampantes, correspondiente a la casa de Alonso de Matos, y la leyenda que reza lealtad y trabajo. A principios del año 2000, siendo alcalde presidente del ilustre ayuntamiento de la Villa de Ingenio, don Juan José Espino del Toro, se solicita colaboración a la Comisión Heráldica de la Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias para la elaboración de una bandera para esta villa. Tras varias reuniones, se acordó pedir colaboración al heraldista don Miguel Rodríguez y Díaz de Quintana, el cual aceptó trabajar en el proyecto. Don Miguel Rodríguez presentó varias propuestas que se debatieron en comisión, lográndose el consenso en una de las ofertas. Esta fue presentada al Pleno Corporativo para su aprobación definitiva por todos los grupos políticos de este ayuntamiento. Este pleno tuvo lugar el 27 de septiembre de 2001. La votación, como se esperaba, fue aprobada por unanimidad. Tras el tiempo de exposición pública que marcan las leyes, para que se puedan hacer las alegaciones pertinentes por parte de los vecinos, la publicación tuvo lugar en el Boletín Oficial de la provincia el 5 de octubre de 2001. La bandera municipal quedó conformada de la forma siguiente. Fondo verde, representando los cultivos de la antigua Vega de Aguatona, como también se denominaba al pueblo del Ingenio. Las 2 franjas, de 12 centímetros, simbolizan los barrancos que delimitan el municipio, el del Draguillo al norte y el de Guayadeque al sur. El color blanco representa las aguas del Guayadeque, el azúcar, añadiéndosele a esta, en su parte central, el escudo representativo de esta villa. La presentación oficial tuvo lugar en sesión plenaria celebrada el día 2 de febrero del año 2002, festividad de Nuestra Señora de la Candelaria, en presencia de toda la corporación, vecinos, vecinas y también del heraldista autor del proyecto, don Miguel Rodríguez. Este, en compañía del señor concejal de Cultura, don Juan Díaz, y el señor alcalde, don Juan José Espino, procedieron a colocar la bandera en el mástil situado en el balcón de las casas consistoriales. Tierra en que vivo, soy de la tierra en que vivo,
soy un marino cautivo sobre este mar de esperanza, del sol y la brisa mansa.